caverna. El que la suscriban 12 periódicos al unísono no convierte 12 mentiras en 12 verdades. De ahí que no me sorprenda la indiferencia con que los magistrados del Tribunal Constitucional han acogido el editorial conjunto de la prensa catalana. Me parece respetable que haya 12 colegas que quieran comparecer en manada, pero es bastante revelador de su concepción del pluralismo informativo y sobre todo de su manera de entender las relaciones entre la prensa y el poder. Lo siento, pero su conducta recuerda mucho a la que preconizaba aquel director de la UNESCO llamado Embou, cuando pedía que en los países en vías de desarrollo se antepusiera el apoyo a la construcción nacional a la propia libertad de información. Pero lo esencial, como digo, no es que acudan en rebaño, sino que lo que dicen y redicen es falso y requete falso. Ni el Constitucional es una cuarta cámara, ni hay confrontación de legitimidades, ni hay pacto alguno que obligue por encima de la ley, ni este estatuto es fruto del espíritu de la transición, más bien todo lo contrario. Ni hay una mirada airada sobre Cataluña, ni lo que se somete a obsesivo escrutinio es el uso del catalán. Y mientras solo el 36% de los catalanes con derecho a voto apoyaron en 2006 este estatut, el 62%, 26 puntos más, al igual que la gran mayoría de los demás españoles, apoyaron en 1978 la Constitución que obliga al Tribunal Constitucional a tumbar cualquier texto legal que vaya contra ella. Estas son las reglas del juego, estos son los números que cuentan. Más independentismo, más ataques a la Constitución y más esfuerzos para liquidar a España como nación. Y se atreven a decir lo de los pactos, por favor. Señor Gómez, que ahora ya sí le despedimos después de esto. El problema no es que el Tribunal Constitucional sentencie que total o parcialmente es inconstitucional el estatut, sino que todos aquellos que lo promovieron en su día sabían perfectamente que estaban aprobando una ley inconstitucional, lo hacían a sabiendas de que probablemente habría un fallo posterior del Tribunal Constitucional en el sentido de declarar parte del estatuto inconstitucional. Ojalá. Y ahora tienen que montar esta ficción que están montando, y el editorial es un editorial, como señalaba antes Carmen, un editorial mentiroso, compartido por todos, pero compartiendo la mentira. Y entonces se dice, es que la culpa es del PP por haber presentado un recurso de inconstitucionalidad, pero obvian que también lo ha recurrido ante el Constitucional el defensor del pueblo. Y varias comunidades. 3 comunidades autónomas. Gobernadas por socialistas. Claro. Sí. Gobernadas por socialistas. Porque es claramente inconstitucional, no solo a juicio del Partido Popular, que efectivamente lo defendió desde el primer momento, sino también del defensor del pueblo, Enrique Múgica, un socialista, y también comunidades autónomas como Baleares o Aragón, gobernadas por el Partido Socialista. Por tanto, es verdad que coinciden, no sé si el precio es el que anuncia mañana el titular de la Gaceta, 28 millones de euros. Sí, que es lo que cobran los periódicos catalanes, lo que reciben en el ejercicio de la el periódico de Cataluña, toda la edición catalana la hace porque él recibe una subvención. Bastantes de estos medios, sin estas ayudas públicas, no sobrevivirían. No saldrían a la calle. Por tanto, quienes han promovido este estatuto a sabiendas, desde el Parlamento catalán y también en las Cortes Generales, y empezando por Zapatero, que hay que cortarse aquí, que yo aprobaré cualquier estatuto que venga. Él es el responsable que fue máximo de una todo invitación a los nacionalistas, efectivamente, como señalaba Alejo, para decir, y yo 2 huevos duros más. Y la tramitación en el Parlamento catalán fue, y yo 2 huevos duros más. Por cierto, también hay que recordar aquí, ahora aquellos que se arrogan la defensa de la dignidad de los catalanes, que los catalanes en un 70% se quedaron en su casa. Oye, ¿nuestro gatómetro? Porque de esto estamos hablando fundamentalmente. A mí sí me gustaría hacer una matización. Hemos planteado precisamente esta pregunta en el gatómetro porque tenemos muy claro que una cosa es la casta política catalana y su prensa domesticada, y otra cosa son los ciudadanos de Cataluña, la Cataluña real, cuya... Es clamoroso porque es una prensa. Ellos nos critican en general a la prensa madrileña o a la prensa nacional porque nos consideran excesivamente crispados o crispantes. Pero lo que ocurrió en el Carmel, como tú has dicho, lo que ocurrió con el 3%, dices, oye, aquí sale lo del 3% y arde Roma. Centren en ver este trabajo que les hemos preparado sobre los apretones que le va dando Montilla al tema estatutario catalán para ver si el Tribunal Constitucional aprieta o afloja o lo deja pasar o cabe o deja de caber. Véanlo.
Los ataques nacionalistas al Tribunal Constitucional no son otra cosa que el último esfuerzo de quienes no están dispuestos a admitir otra sentencia sobre el estatuto que no sea la que ellos quieren. Podemos entonces comprender cómo un diario de larga tradición y prestigio como es La Vanguardia, que se edita en español, haya querido compartir editorial con publicaciones independentistas como Avui o El Punt. Al final de todo este circo soberanista se deduce que los más altos dirigentes autonómicos, José Montilla a la cabeza, están especialmente nerviosos ante el fallo del Constitucional. No podemos olvidar que el año que viene hay elecciones y que su meta principal, no nos engañemos, es perpetuarse en el cargo. El próximo capítulo de la representación ya tiene fecha, será el 13 de diciembre en varios puntos de Cataluña, donde los que no quieren que se les acabe el chollo volverán a apostar por la ilegalidad y convocarán a referéndum a una ciudadanía. Ángel Arenal, ¿por qué no preguntas a los espectadores sobre esto de qué consecuencias creen que tendrá una sentencia en contra del Constitucional al Estatut? Pues les vamos a preguntar si creen que si la sentencia tumba el Estatut habrá violencia en Cataluña, si creen que sí tienen que marcar el 905-810-317. ¿Qué es lo que puede pasar? Que esa es la pregunta que se hacía a los televidentes. Pues yo creo que lo que va a pasar es que si al final el Tribunal Constitucional decide que hay un número de artículos que son sustancialmente inconstitucionales, naturalmente el nacionalismo catalán hará como que se excita demasiado y al final el presidente del gobierno les hará lo de que ha hecho siempre con el nacionalismo catalán, darle más dinero del bolsillo de todos los españoles. Yo quería decir que a esto de que cuando se dice que los catalanes les están con el estatuto, hay que recordar siempre el referéndum, lo votó 1 de cada 4 catalanes. Y además, 36%. aunque lo hubiera votado el 100% y aunque las cámaras lo hayan votado al 100%, lo más gracioso de todo es oír a Montilla. El editorial, desde luego, es un ejercicio de uniformidad y de pensamiento único propio del totalitarismo, es decir, del totalitarismo en el que se mueve la política catalana, es evidente, ¿no? El pensamiento único se compra de manera, pero es puro fascismo, es decir, no tiene otra lectura. A mí todo esto me lleva a una conclusión, y es a que aquí deberíamos de empezar a poner sobre la mesa, lo debería hacer yo creo el principal partido de la oposición, recuperar algunas cosas que en el pasado sirvieron. Bueno, el estatuto no tiene legitimidad de origen, es decir, el hecho de que fuera votado en torno al 36% en un texto, vamos, de este calado, indica, o sea, significa que no tiene legitimidad de origen. Nunca debieron aprobar ese texto. En los tiempos esos que veíamos en los clones y de los moriscos se hubiera considerado un delito de lesa majestad y al señor Zapatero un traidor a la patria, directamente, que es lo que es, como corresponde en esta cuestión. Me parece una situación de extrema gravedad a la que asisto con una gran tranquilidad. Es decir, solo hay una nación, que es España, por supuesto, que es una realidad histórica, que viene hasta de Leovigildo, etcétera, no me voy a perder en esas cuestiones. No puede haber un Estado bilateral. Si hay dos naciones, no puede haber una monarquía. Así que algunos que se apunten el tanto. Un estatut que quita libertades, un estatut que es intervencionista, un estatut que es inconstitucional en algunos artículos. Pero ¿Te acuerdas cuando dijeron que la OPA... Jaime, un momento, solo una cosa. ¿Te acuerdas cuando dijeron que la OPA Endesa valía medio estatuto? Y a mí no me gustaría que esto acabara... Yo tengo amigos catalanes y supongo que todos tenemos, y la inmensa mayoría les importa a la inmensa mayoría, carajo el estatuto. Bricomanía. Hola amigos, bienvenidos a Interbricomanía. ¿Cuánto tiempo? Hoy quiero enseñaros a fabricar una prensa. Las prensas son muy útiles. ¿Por qué? Porque las prensas sirven para aplastar, presionar y exprimir lo que uno quiera. Las mejores, sin dudas, la prensa catalana, que es justamente la que voy a enseñaros a fabricar hoy. Los apilamos. Y justo debajo de todos ellos voy a colocar aquello que quiero presionar. Por ejemplo, se me ocurre que podemos colocar justo debajo a los miembros del Tribunal Constitucional. Nos imaginamos, amigos, que este queso es el Tribunal Constitucional. ¿Lo habéis pillado? Lo ponemos justo debajo de la prensa catalana y presiono.
Durante la presión, cuanto más victimismo le ponga al asunto, mucho mejor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y así estoy presionando, pues, unas cuantas horas. Quitamos la prensa catalana y vemos cómo se nos ha quedado el Tribunal Constitucional. Vemos que ha menguado. ¿Por qué? Porque le hemos acongojado. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Y ojo, si os encontráis con una prensa catalana, procurar no poneros debajo. Pasaréis de esto a esto.